Muy buenos días a todos. Vamos a esperar 2 o 3 minutos a que se acabe de conectar todo el mundo y en un par de minutos empezamos el webinar de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda González, soy el director de Madrid de Asset, la Asociación Española de Financieros de Empresa. Quería daros la bienvenida a este nuevo webinar de hoy que está patrocinado por la empresa GoLife. GoLife es una empresa de consultoría tecnológica que ayuda a medianas y grandes empresas en la optimización de todo el proceso de transformación digital. El webinar de hoy lleva el título Mejores prácticas para el análisis de las desviaciones presupuestarias en el año 2022. Bueno, todos somos conscientes que ahora mismo, dentro de nada, va a ser 2 años en los que la vida ha cambiado la sociedad, ha cambiado la estrategia de las empresas, ha cambiado la forma de trabajar, han cambiado las necesidades por parte de los gestores de las compañías y, muy importante para todos, ha cambiado los tiempos de respuesta para poder dar esos informes que nos piden desde las áreas gestoras. La pandemia nos ha enseñado a que hemos tenido que empezar a trabajar en el corto plazo con unos márgenes de escenarios muy diversos, cosa que hasta este momento del inicio de la pandemia no hacíamos. Y para eso pues necesitamos contar con herramientas que nos faciliten, por un lado, toda la información de una forma ágil, rápida y fiable, y por otro lado, que también nos ayuden a consolidarla de cara a poder preparar esos informes para las diferentes áreas de la compañía. Pero tan importante como poder preparar la información y poder obtenerla indudablemente antes, pues tan importante como eso es poder hacer un correcto análisis de las desviaciones y poder saber exactamente pues hasta dónde la planificación que habíamos hecho era correcta y cómo nos hemos separado de la realidad que luego al final se ha producido. Bueno, pues para un correcto análisis de las desviaciones, indudablemente hay que poner el foco en una serie de puntos que son clave. Una serie de puntos que no solo nos ayudarán a saber por qué es por lo que en qué nos hemos desviado, sino también por qué nos hemos desviado y, muy importante, sobre todo nos ayudarán a que las planificaciones futuras podamos llegar a hacerlas mejor.
Bueno, pues de todo esto es de lo que vamos a hablar en el webinar de hoy y para ello nos van a ayudar, por un lado está Javier Olcina, que es cofundador y responsable de innovación y desarrollo de negocio en la empresa GoLife. También estará con nosotros Paula Soto, que es Global Head of Finance Report en Planasa, que nos mostrará las mejores prácticas para el análisis de las desviaciones en materia presupuestaria. Y también tendremos con nosotros a Juan Carlos Campo, que es consultor senior de finanzas y de negocio en GoLife, que nos enseñará o nos mostrará las ventajas de poder utilizar una herramienta como puede ser Profix en la elaboración de los presupuestos. Bueno, pues el webinar durará aproximadamente 1 hora. Os pido por favor que las preguntas que tengáis las hagáis a través de la herramienta y nosotros justo al final dedicaremos un tiempo para contestar todas estas preguntas. Con lo cual, pues bueno, Javier, si puedes encender tu cámara y tu micrófono y empezamos. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, pues se te ve perfectamente, con lo cual empezamos. ¿Vale? Muy bien, bueno, pues buenos días a todos, lo primero, ¿no? Y agradeceros el estar aquí para escucharnos y contaros un poco ¿no? Cómo entendemos nosotros este análisis de desviaciones y con qué herramientas y cómo lo hacemos, ¿vale? Voy a hacer una breve introducción simplemente por posicionar la compañía y el producto que vamos a enseñar y luego dejo a Paula y a Juan Carlos, que son los realmente importantes aquí, ¿vale? Solo voy a presentaros un poquito de la compañía. ¿Vale? Si puedes pasar, Juan Carlos. Vale, como decía Miguel Ángel, ¿no? Somos una consultora de tecnología que fundamos la compañía en el 2008, ¿vale? Un año un poco difícil, ¿no? Para crear empresas, pero bueno, ha ido claramente bastante bien, ¿no? Y nos dedicamos principalmente a la transformación digital de las compañías en varias áreas, no solo en la financiera, también en la industrial, ¿vale? Y hemos ayudado y estamos ayudando a compañías, bueno, de mediano y gran tamaño, habiendo hecho muchos proyectos en muchísimos países, más de 700 proyectos, ¿no? En más de 30 países, ¿no? Nuestro foco está en la implantación de software, ¿vale? Y en este caso, más en concreto, vamos a ver Profix, pero software de RP o software de tesorería o software de CPM, ¿no? Ese tipo de software y en la gestión de todo este tipo de proyectos para ayudar a las empresas a mejorar en sus procesos, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a focalizar en Profix, ¿vale? Por daros una pincelada de Profix, porque es una compañía que se fundó en el 2007, ¿vale? Perdón, en el 1987, en el 2007 es cuando aterrizó en Europa, ¿vale? Es una empresa canadiense, totalmente de capital privado, realizada en su día por consultores financieros que veían un hueco en el mercado en este tipo de productos, ¿vale? Y imaginaros en el 87 cómo estaba esto de verde. Entonces, desde entonces hasta ahora es un producto, y yo lo define muy bien, ¿no? Hecho por financieros para financieros. No se dedican a otra cosa más que a esto, con lo cual tienen un foco muy especializado en esto, ¿vale? Bueno, proyectos en múltiples países. La plataforma tiene varias funcionalidades. Vamos a ver alguna pincelada de algo, pero sí que me gustaría remarcar un poco que podemos partir la funcionalidad como en 4 o en 5 bloques, ¿no? Que es uno nuevo que ha aparecido ahora, ¿no? Uno primero es toda la gestión de la presupuestación y planificación. No solo la carga del presupuesto, sino para nosotros es muy importante en los proyectos el realizar el presupuesto de una manera colaborativa entre todas las empresas y que alguien centralice todo ese proceso que normalmente las compañías hacen con Excel y con email para aquí y para allí, ¿no? Entonces, esto sería un paquete, digamos, importante dentro del producto, ¿vale? Otra pata muy importante es toda la parte de reporting. Todos sabéis y sabemos que, bueno, siempre hablamos de un BI para hacer el reporting financiero, pero las herramientas de BI que hay hoy en día en el mercado no están preparadas para un reporting realmente financiero y hacer un pérdidas y ganancias, un rolling forecast, ese tipo de cosas. Bueno, es un dolor, ¿no? El hacer esto en herramientas de BI. En cambio, aquí es un BI embebido muy enfocado al reporting financiero, a las necesidades que tiene un reporting financiero que es muy especial a cualquier otro reporting de análisis de ventas o de lo que sea. Entonces, bueno, juntamos el presupuesto, juntamos cargos de datos reales y nos aprovechamos de estas herramientas de reporting, ¿vale? Todo proceso de cierre o todo proceso de presupuestación, lo que vamos a poder definirlo es en pasos, definir un workflow exacto de quién es el responsable de cada cosa, en qué momento tiene que hacer cada cosa, ¿vale? Entonces, no solo para la creación del presupuesto, sino aquí también lo que definimos son los pasos a seguir en un proceso de cierre normal, que no solo tienen que ser pasos vinculados a la herramienta,
podemos definir una serie de acciones y que la gente diga que las ha completado o no, que pueden ser externas, pero que son necesarias para terminar en un proceso de cierre financiero de la compañía, ¿vale? Y por otro lado, la cuarta pata sería toda la parte de consolidación y toda la parte de reporting financiero, ¿no? Toda la consolidación ya fiscal y reporting financiero, ¿no? Y hay algo, ¿vale?, en lo que ya lleva Profix trabajando un par de años, ¿no? Es en darle, bueno, un punto de vista de inteligencia artificial a todo este dato financiero, ¿no? Que se empieza muy típico con la detección de anomalías en el caso de diarios y tal, pero es algo en lo que está innovando e investigando un montón para poder darle más funcionalidad y más posibilidades al producto, ¿vale? Entonces, sin más, no quería yo enrollarme más. Yo creo que, bueno, aquí resume un poquito los beneficios que esperamos con Profix, pero la idea de cualquier CPM es esta, ¿no? Reducir tiempos, acelerar ese proceso de cierre y tener una información fiable, ¿no?, para poder ayudar a la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, sin más, voy a dejar paso a Paula, a la que le voy a dar 1000 gracias por querer acompañarnos hoy, ¿vale? Paula. Buenos días. Buenos días a todos. Hola, nuestro cliente es uno de nuestros clientes referentes, es Planasa, en la que os va a contar un poquito de la compañía y cómo ella ha aprovechado la herramienta para poder, bueno, enriquecer, ¿no?, y poder satisfacer las necesidades que ellos tenían en la compañía, ¿vale? Te dejo, Paula. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Javier. Bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer tanto a GoLife como a Asset por contar con Planasa para esta sesión. Si os parece, durante estos minutos os vamos a comentar cuál ha sido la experiencia en Planasa, pero antes os queríamos contar cuál es el modelo de negocio de Planasa para que luego entendamos mejor todo lo que ha implicado la implantación de Profix. Planasa es un referente mundial en el sector agroalimentario y esto es porque somos uno de los principales operadores del mundo en variedades de plantas y viveros. Si nos centramos en el desarrollo de nuestra cadena de valor, ¿vale?, de aquellas actividades que más valor nos aportan a aquellas actividades más residuales, nuestro principal foco, nuestro principal modelo de negocio consiste en el desarrollo varietal. Una de nuestras actividades principales es desarrollar nuevas variedades, ¿vale?, en los diferentes cultivos que luego veremos. Con esas variedades que desarrollamos pasamos al siguiente punto de la cadena de valor, ¿vale?, donde en ocasiones actuamos como viveristas. Somos uno de los principales viveros del mundo y nos encargamos de entregar la planta, producir y entregar la planta principalmente a nuestros agricultores. En algunas ocasiones nos vamos hacia el final de la cadena de valor y producimos el fruto y la entregamos a la distribución, ¿vale? En estas distintas líneas de negocio nos posicionamos con diferentes cultivos. El negocio core de Planasa son las berries, fresa, frambuesa, arándano y mora, aunque también tenemos otros productos que son más residuales, como puede ser la endivia y el aguacate. Planasa actualmente tiene presencia internacional. Estamos en Europa, en países como Francia, España, Italia, Polonia y Rumanía. En África estamos en Marruecos, en Estados Unidos, en México, Perú y en China. Os queríamos dar unas pinceladas de cómo está estructurado Planasa, de a qué nos dedicamos, para que entendáis el por qué nos planteamos empezar a trabajar con Profix. Planasa ha tenido en los últimos años un crecimiento muy importante. La estructura del grupo, lo que estamos tratando de conseguir es reducir la dependencia del Excel, ¿vale?, que en años anteriores la teníamos. Y os queremos pasar a contar un poco la estructura que tenemos actualmente en el grupo y cómo hemos pasado a trabajar desde el Excel a Profix. Actualmente en Planasa somos más de 30 entidades legales y tenemos presencia en más de 12 países, como os comentaba. Estas 30 entidades legales funcionan con 8 monedas diferentes. Tenemos la moneda funcional de cada uno de los países y luego adicionalmente para el reporting trabajamos con euros y dólares, con lo que eso conlleva, ¿vale?, de conversiones de los estados financieros. En el grupo Planasa tienen una importancia muy relevante los ajustes de consolidación. Somos un grupo que transaccionamos mucho entre las diferentes compañías, con lo cual a la hora de presupuestar, analizar desviaciones o en los propios cierres mensuales toma una relevancia clave el tener controlados estos ajustes de consolidación. Actualmente y mensualmente consolidamos tanto información analítica como información financiera y lo hacemos desde el punto de vista del consolidado del grupo, así como el consolidado de distintas regiones. Con toda esta estructura del grupo en la cabeza, pues en el inicio del proceso de reporting lo diseñamos a través de plantillas estándares en Excel en los distintos países. Para la fase de presupuestación diseñábamos plantillas modelo. Los países nos enviaban su plantilla una vez estaba completada y desde el departamento corporativo las
consolidábamos. Con lo que os podéis imaginar, cadenas de emails, envío de nueva versión, no he dejado en el repositorio la última actualizada, el trabajo que conlleva gestionar un presupuesto en Excel, siendo tareas que no aportan valor a la compañía. Para el cierre mensual teníamos una situación similar. Actualmente en el Grupo Planasa tenemos diferentes ERPs. Históricamente teníamos más y con el paso del tiempo lo que hemos ido haciendo es tratar de trabajar con un único ERP para todo el grupo, pero en aquel momento con distintos ERPs lo que hacíamos era recibir los cierres mensuales a través de Excel. Y al igual que para el presupuesto, desde el departamento corporativo los consolidábamos. Y una vez teníamos el cierre del mes hecho, nos pasábamos a analizar las desviaciones presupuestarias. Desviaciones igualmente que las analizábamos en Excel, teníamos que calcular manualmente cuál era el impacto del mes. Una vez entendíamos el impacto del mes, teníamos que bajar a ver qué país nos lo había producido, desde el país a la entidad legal, luego recalcular impactos de tipo de cambio, qué venía de cantidad, qué venía de precio. Bueno, una situación que con el crecimiento que ha estado experimentando Planasa en los últimos años no tenía sentido continuar con esta metodología. Y es entonces cuando junto con GoLive nos planteamos pasar a utilizar otra herramienta. Y es cuando empezamos a trabajar con Profix. La implementación de Profix en Planasa la diseñamos en diferentes fases. ¿Vale? En primer lugar nos queríamos focalizar en el presupuesto, en el seguimiento presupuestario y luego en el cierre en Profix. Durante el proceso de presupuestación vimos todas las ventajas que tenía Profix y ha sido cuando hemos iniciado una tercera fase en Profix que consiste en consolidar directamente en este software. Para el presupuesto, actualmente una vez al año, una vez tenemos el presupuesto aprobado por nuestro Consejo de Administración, lo cargamos en Profix y ya de esta tarea nos olvidamos para el resto del año. Y cargamos, al igual que el presupuesto, los cierres mensuales una vez tenemos finalizado el mes. El seguimiento presupuestario ahora directamente lo hacemos en Profix. ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué hemos ganado? Fundamentalmente confianza en la información que estamos consolidando y rapidez en el tiempo de análisis. ¿Qué mejora hemos identificado en Planasa? Bueno, pues primero os quiero contar qué alcance tiene la información que cargamos en Profix para luego ver los análisis que podemos hacer, que luego Juan Carlos entrará en más detalle. ¿Qué información estamos cargando a día de hoy? Bueno, pues cargamos la información a nivel país, ¿vale? Entonces, en cualquier momento, todos los informes podemos bajar a analizar a nivel país. Estamos cargando la información tanto en la moneda funcional del país como en la moneda de reporting. Es decir, si quiero analizar, por ejemplo, las desviaciones de Perú, cambiando de filtro puedo ver Perú en su moneda local y puedo ver Perú en euros, ¿vale? Los tipos de cambio se cargan automáticos desde nuestro ERP, ¿vale? Por lo que no tenemos que hacer ningún tipo de intervención manual. Y un tema fundamental para Planasa, como os he comentado previamente, cargamos la información tanto a terceras partes como agregada. Es decir, sin tener que hacer ninguna resta, suma para quitar el efecto de las intercompanies, ya directamente la información se carga en Profix con una serie de codificaciones que nos identifica si la transacción es a terceras partes o si es agregada. De tal forma que cuando yo quiera analizar las desviaciones presupuestarias de terceras partes, entro en Profix y de una manera muy sencilla filtro por terceras partes. Si por el contrario quiero enviar esta información a los auditores y a los auditores le tengo que enviar la información agregada del país, cambio el filtro y automáticamente se me configura y se me carga la información agregada. Con toda esta información, lo que hacemos en Profix es preparar informes ad hoc en función de las necesidades que tengamos en cada momento y con estos informes, una vez diseñados, la información se carga automáticamente en Profix una vez cargamos el mes. ¿Qué análisis que podemos hacer en Profix? Bueno, pues podemos analizar la desviación de cantidades, de dónde nos viene, de qué país, de qué cultivo, de qué línea de negocio. Podemos analizar las desviaciones de precios y de costes y podemos analizar las desviaciones de tipo de cambio. Entonces, automáticamente, con los informes estándares que hemos preparado, cargamos el mes, el presupuesto ya lo tenemos cargado del inicio del ejercicio y nos recalcula todos los impactos, de tal manera que una vez tenemos identificadas las desviaciones, podemos ir al país a entender a qué se ha debido esa desviación. El hecho de que sea automático nos permite reducir tiempos en los procesos de cierre y de análisis del presupuesto y también el propio informe te identifica aquellas áreas que tienes que entrar a analizar. ¿Vale? Se le categoriza en el informe a partir de qué importe o de qué porcentaje de desviación quieres que te marque el análisis y en función de eso vamos analizando con los países a qué se debe esa desviación.
Con todas estas implementaciones desarrolladas en Planasa, ¿qué hemos conseguido? Fundamentalmente hemos mejorado en la innovación, la calidad de informes que presentamos al Consejo, no solo por el diseño, sino por la calidad de la información, ha mejorado muchísimo. La colaboración, como antes os comentaba Javier, en Profix se pueden asignar toda una serie de flujogramas con tareas, responsables y fechas de entrega, con lo cual estamos reduciendo el número de emails que nos intercambiamos con los diferentes países con la problemática de la diferencia horaria, ¿vale? A través de Profix la resolvemos. Yo puedo entrar a la mañana y ver si México ha terminado la tarea que tenía asignada para el día anterior. Mejoramos fundamentalmente la calidad de la información. A día de hoy esa información está volcando directamente desde nuestros RPs a Profix, con lo cual no hay intervención manual, lo que ayuda a evitar errores. Y para mí una de las claves de Profix que ha supuesto para Planasa es el desarrollo del equipo financiero. Hemos dejado de dedicar tiempo a preparar el consolidado, a montar el dato, y ahora tenemos más tiempo para dedicarnos a analizar el dato, que es donde consideramos que realmente aportamos valor. Y si os parece, dejamos para el final las preguntas. Os paso con Juan Carlos, que os va a explicar el análisis más en concreto que podemos hacer en Profix. Hola, muchas gracias, Paula. Sí, Juan Carlos. Muy bien. ¿Me veis? ¿Todavía no? Todavía no, pero me oís, ¿no? Vale, ahora sí. Ahora. Muchas gracias. La verdad ha sido muy instructiva la presentación. Entonces, ahora, respecto a las desviaciones, un poco aprovechando la experiencia de Planasa, que es súper completa y que nos ha explicado Paula, vamos a ver un poco primero cuáles serían las recomendaciones, los puntos claves para una buena presupuestación, y luego vamos a ver un ejemplo en el programa, en el CPM que presentamos, que es Profix, que es el que tiene Planasa. No lo vamos a ver con sus datos, es una presentación preparada para esta demo, ¿vale? Vamos a ver. Empezamos por los puntos clave. El primero, que yo creo que es fundamental, es tener una única fuente de datos tanto para la parte analítica como para la financiera. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente en muchos análisis se lleva aparte, la parte analítica se trae de un sitio, se analiza de un sitio, se genera en un sitio, la financiera en otra. Siempre estamos con problemas de cuadres, etcétera, que generan muchos problemas de tiempo y de conciliación que no aportan mucho valor. En el caso de Planasa, por ejemplo, incluso llegan a la analítica por la importancia de las eliminaciones intragrupo, etcétera. La parte analítica tiene que respetar también los ajustes consolidados, pues esto ha sido fundamental para poder tener siempre cuadrados todos los informes, saber que veas la parte analítica o la financiera está cuadrado. Si tienes cuentas, centros de coste, tal, que están en una línea o en otra, los tienes siempre identificados y sabes, los puedes poner en el informe y señalarlos para obtener siempre el cuadre, y ahí ganamos mucho tiempo. No es tanto que la única fuente de datos sea un RP, pueden ser diferentes fuentes RPs o diferentes o Excel o lo que sea. Lo importante es que usemos una única fuente tanto para la analítica como para la financiera. Luego, la importancia de incorporar datos no financieros, porque para enriquecer los análisis. Los datos financieros son muy útiles en lo que son análisis de costes fijos, pues es perfecto, pero cuando entramos a analizar tanto costes como ventas y queremos meter unidades de negocio y queremos ver más en un detalle de producto el análisis, necesitamos otras referencias, pues como en este caso el precio, las unidades, la superficie, etcétera. Además, estas referencias nos van a permitir generar automáticamente ratios relevantes para el negocio, que lo seguimos mucho, ratios que estemos usando en el cuadro de mandos, rendimientos, pues en este caso, por ejemplo, de cultivos, etcétera. La siguiente sería que no dudemos en introducir en la estructura analítica, a veces por el Excel, por la complejidad de manejar muchas dimensiones, no lo hacemos, pero con un CPM sí que es posible. Entonces, es importante que diseñemos una estructura analítica con todas las dimensiones que son relevantes para analizar el negocio. En este sentido, por ejemplo, la herramienta que presentamos hoy, Profix, no tiene ningún límite de dimensiones. Podemos añadir todas las que queramos. Si queremos que para una analítica vamos a necesitar
4, 5, 9, 12 dimensiones, las podríamos añadir. Si creemos que menos, pero lo importante es que las que sean relevantes las incluyamos. Que a veces en Excel es un factor limitativo, ¿no? Que no tenemos en cuenta. Y luego que diseñemos el presupuesto con la granularidad y dimensiones de análisis iguales que las que hemos creado para la cuenta analítica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si al final vamos a analizar todo en base a 5 dimensiones, pues departamentos, regiones, líneas de negocio, centros de coste, que el presupuesto lo diseñemos de la misma forma. Ventajas que tiene también tener un CPM, que mientras no tenemos, por ejemplo, eso es normal en los procesos de desarrollo, por lo que hemos visto en estos años de experiencia, inicialmente nunca tienes el presupuesto desarrollado al nivel ideal de desglose que quieres analizar. Entonces, Profit sí que te permite cargarlo a un nivel menor y poder hacer los análisis a ese nivel. Y cuando vas incorporando ya los datos o puedes generar un presupuesto con todas las dimensiones, te puedes lanzar y ves entonces el análisis al nivel más detallado, ¿no? ¿Qué es importante también? Pues que como comentaba Paula, ¿no? Que las diferencias entre el real presupuesto, el año anterior, los cálculos, que se hagan automáticos. Que cambies, que si creas un informe tengas los cálculos y te los genere él, que no tengas que estar revisando y chequeando y perdiendo tiempo en actividades de poco valor, ¿no? Que puedas disponer de informes predefinidos, que ya tengan todos los informes automáticos y que esos informes sean navegables. Que nos permitan ir de lo general a lo particular en unos clics y podamos ya tener una idea en segundos, una idea muy clara de dónde vienen las diferencias que estemos detectando, ¿no? Esto lo veremos luego un poco en la demo. Y luego poder analizar las desviaciones bajo todas las perspectivas diferentes. Bueno, sí, lo vamos a ver también después, pero partimos de una P&L, vemos las diferencias más gordas y decimos, bueno, pues aquí es donde me interesa analizar, pero dentro la diferencia puede venir por un producto, por un país, por un centro de coste, por una cuenta, por un error en una cuenta, por ejemplo, que tiene un saldo más alto y lo tenemos que detectar. Cualquier cosa nos tiene que permitir el informe en el que estemos trabajando llegar a ello muy fácilmente. Luego, identificar de modo visual las diferencias. Bueno, pues básicamente pues en el informe que te ayude a detectar de un vistazo dónde están los problemas, ¿no? Eso es un poco lo que decía Paula también. Se pueden definir niveles y dices, bueno, pues a partir de un porcentaje quiero que me lo identifique porque me voy a obligar a analizar. Cuando analizamos costes fijos, prácticamente ya estaría. Cuando analizamos costes variables, sean de ingresos o de gastos, pues tenemos que considerar efecto precio, efecto volumen, el efecto mixto y el efecto de los tipos de cambio. Estos cálculos también deberían ser automáticos. En el caso de los tipos de cambio, lo que podemos hacer, por ejemplo, también con un CPM, lo hacen muchas empresas, porque es una información que no aporta, así como el análisis de precio y volumen sí, el efecto de tipos de cambio no aporta una información significativa de gestión. Entonces, lo que hacemos es poder convertir el presupuesto al mismo tipo de cambio que el real para el mes que estamos analizando, con lo cual eliminamos el efecto de tipos de cambio. ¿Vale? Esto lo permiten los CPMs. Al final, de lo que se trata es lo que también Paula decía, ¿no? Reducir el tiempo en el que dedicamos a tareas que tienen muy poco valor añadido, automatizarlo, digitalizar esas tareas que sean automáticas, que a través de un proceso, un flujo de trabajo, las tengamos ya definidas, se hagan solas, y a partir de ahí dedicar el máximo tiempo que tenemos disponible en el equipo a descubrir, a poder analizar las dimensiones, cruzarlas, moverlas, investigar, a poder argumentar y compartir lo que hemos descubierto de una forma sencilla, sin tener que hacer grandes trabajos ni grandes esfuerzos en Excel o en informes o en PDFs, y proponer acciones, que es lo que más se nos está pidiendo cada vez más a los departamentos financieros, ¿no? Que detectemos las diferencias, las desviaciones rápido y que propongamos acciones correctoras lo antes posible. Entonces, un poco el eje. Con estas guías de lo que creemos que son las mejores prácticas, vamos a ver un ejemplo sobre la herramienta. Vale, vamos a
Entramos en la herramienta, es una herramienta en cloud, está en acceso web. Y esto es una pantalla de presentación, aquí estaría la parte colaborativa, no vamos a entrar mucho en ello, nos vamos a centrar en las desviaciones, pero ves, tenemos también algunos gráficos que son navegables, que hemos definido como tal, anuncios y los informes favoritos en los que tenemos que trabajar. En este caso lo que vamos a hacer es ir al explorador de documentos, sería como en Windows, y vamos al apartado de desviaciones. ¿Cómo empezaríamos a analizar las desviaciones? Pues podríamos empezar por una cuenta de resultados, ¿no? La cuenta de resultados financiera la tenemos, vamos a enseñar inicialmente sin filtros para que la veamos un poco cómo la hemos configurado en este caso. Esto es totalmente configurable, ¿eh? No es algo cerrado. Pues bueno, queremos ver una parte la desviación mensual y por otra parte la acumulada al mes que seleccionemos en los filtros, ¿no? Vemos el valor de real, que le llamamos actual, tanto en unidades como ingresos, gastos de producción, gastos generales, etcétera. Vemos el plan, lo que hemos planificado para ese periodo, nos calcula automáticamente la desviación, un porcentaje. El porcentaje, por ejemplo, en este caso le hemos dicho, bueno, si es más que un 5% me lo pones en verde, que vamos muy bien. Si es entre un menos 3% y un 5% me lo pones en ámbar, que ni fu ni fa. Estamos ahí. Y si es menos de un 3% me lo pones siempre en rojo. ¿Vale? Entonces, bueno, lo mismo, veis, es el mismo esquema para el acumulado. Si vamos a los filtros y aquí empezamos a ver lo interesante, tenemos seleccionado en el periodo el primer trimestre. Nos vamos, por ejemplo, al mes de marzo. Y es que automáticamente me pone aquí los valores de marzo, me calcula los porcentajes y me pone además los acumulados para que pueda ver cómo están evolucionando. ¿Vale? Es un primer vistazo, pero ahora lo normal que es, bueno, quiero ver cómo estoy yendo por zonas geográficas. Puedo decir, bueno, ¿cómo estoy yendo en Américas? Selecciono en el filtro Américas. Veo que, bueno, en Américas voy un poquito peor que en el otro. Sobre todo en el margen bruto no estamos muy bien. ¿Cómo se está comportando esto en Américas? Pues a ver, en México. Mira, en México la prestación de servicios ha caído un 4%. No está muy bien. Quizá deberíamos analizarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado o qué ha caído? O sea, en Estados Unidos, bueno, tiene muy buena pinta. El caso, lo mismo podríamos hacer para Asia. O, mira, en Asia también tenemos un problema en las ventas, que luego podríamos analizar. Para España, ¿veis? Podemos fácilmente navegar por país, pero también podemos navegar por líneas de negocio. Vamos a escoger otra vez el total del grupo. Podemos mezclar los filtros, aunque luego lo mezclamos si queréis. Y tenemos varias líneas de negocio. Hemos puesto procesadores, dispositivos, redes, consultoría. Pues vamos a procesadores. Vamos a ver, más o menos, bueno, no estamos... Hay algunas que no están muy bien. ¿Cómo va por líneas de procesadores? Pues la serie 5 se ha comportado de esta forma. Mira, en la serie 5 en unidades he vendido mucho menos, pero lo he compensado. Luego veremos el análisis por producto más detallado, ¿vale? O en dispositivos. En dispositivos no vamos mal. Vamos a ver por regiones. Américas, Asia. Mira, en Asia tenemos un problema con los dispositivos. Queremos ver qué es, ¿no? Bueno, es un poco la idea. Más ventajas. Yo ahora lo que quiero, vamos a coger todas las líneas de negocio, quiero trabajar con esto en Excel. He visto ya algunas desviaciones que quiero analizar y quiero trabajar con Excel o con PDF. Me da igual, simplemente sobre el mismo informe le digo que quiero un Excel o un PDF. Me dice qué quieres, la pantalla en la que estás o quieres unos datos específicos. Bueno, en este caso le voy a decir, mira, quiero para el primer trimestre el total de las líneas de negocio y sin detalle. Vamos a coger los procesadores, los dispositivos y las redes, por ejemplo, que son las líneas de negocio principales. Le damos a OK.
y con un clic nos genera aquí abajo un Excel que lo vamos a abrir y veremos que es exactamente igual que el informe. Os lo traigo aquí. ¿Veis? Tenemos el total de líneas de negocio, procesadores, dispositivos y redes. Donde puedo verlo, esto es un Excel en el que ya puedo hacer yo mis cálculos, presentarlo como quiera, hacer extracciones, cortes. Y igual que hemos sacado el Excel por tipos de negocio, lo podemos haber sacado por combinación de tipos de negocio, país, departamento, etc. Con lo cual, todo un reporte financiero completo, por ejemplo, que normalmente nos lleva mucho tiempo hacer, pues simplemente aquí con 2 clics y seleccionando lo que queremos, o le hubiéramos podido poner todo, pero bueno, para que no salieran tantas hojas, podemos tener una hoja todo para analizar, para ver y para comparar. Vamos a ver cómo podemos además bucear en un dato, ¿no? Vamos a empezar por los costes fijos, porque los otros los vamos a ver después. Decimos, bueno, aquí tengo una desviación en gastos generales de 48.000 euros. Me suena un poco excesiva, ¿no? ¿De qué se compone? Bueno, pues tengo 2 opciones. Una es, veis que aquí hay un mostrar insights, que es un poco dentro de la línea de inteligencia artificial en la que está avanzando Profix, que comentaba Javier. Aquí simplemente clicando me va a decir pues los porcentajes, los cálculos y cómo están repartidos, incluso cuáles son, por qué se han incrementado los gastos generales, me va a dar él un comentario, ¿no? Directamente. Pero la otra es que yo lo analice. Entonces quiero analizarlo para ver de dónde viene y quiero saber de qué cuentas viene o qué está pasando. Pues tengo una opción de analizar. Cuando clico, me abre un fichero. Esto es otra cosa importante. Todo lo que hagas aquí no puedes afectar a los datos. Los datos son los que son. Tú puedes crear los informes como quieras. Suponiendo que te equivoques, que es muy difícil, no pasa nada. Los datos siempre van a traer los datos correctos para cada apartado. Entonces digo, bueno, pues estos 48.000 de gastos generales, vamos a ver qué son. Tengo aquí un más, clico en el más y digo, bueno, pues parece la mayor parte son servicios exteriores. Clico en servicios exteriores y veo el detalle. Vamos a ponerle aquí los nombres de cuenta para que veáis los números. Y ves, puedo ver por cuentas, anda, mira, pues está en transporte sobre ventas, es donde tengo una de las mayores, en amortización y en alquileres. Y ahí, a partir de ahí me hago las preguntas. ¿Qué está pasando en alquiler? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Qué ocurre? Quiero ver en qué país tengo la mayor diferencia por alquileres. Puedo buscarlo. ¿O en qué región? Mira, en Asia tengo 1.150, en América 2.000. O sea, es más o menos los alquileres en todo el mundo, por lo que estoy viendo. En todos voy teniendo la misma diferencia. ¿Vale? Gastos de transporte, etcétera. Esto también es exportable a Excel directamente para que yo pueda trabajar con ello y hacer pues, en lo que estoy más habituado, ¿no? Lo único es que ya no tengo que hacer ni cálculos ni tengo que preocuparme de nada. Me viene todo hecho y a partir de aquí yo esto me lo edito, lo trato como mejor me interese. ¿Vale? Otro de los análisis que suele ser muy interesante es por regiones geográficas, ¿no? Porque aparte luego tendríamos el de productos. Pues bueno, puedo tener un informe creado ya previsto para dimensiones geográficas y que me haga más fácil el análisis. Lo abro y veis que tengo, bueno, vamos a quitarle los filtros un momentito, mismo esquema que antes, yo les cojo un periodo, y obtengo, bueno, pues el total del grupo, lo que estoy haciendo en EMEA por países, en Américas por países y en Asia por países. No hemos considerado para la demo tipos de cambio, pero si fuera el caso, lo podríamos, como decía Paula, podemos verlo cada país en su moneda, podemos verlo en euros, en dólares, en lo que le hayamos configurado. Y lo mismo, me está calculando las desviaciones con el plan, la desviación también con el año anterior, que la consideramos como una referencia, ¿no? No debe ser, y además, tanto en ventas como en unidades. ¿Vale?
Lo mismo que antes, se puede exportar, no hace falta que lo veamos. Entonces digo, bueno, vamos a ver cómo están evolucionando mis ventas. Bueno, más o menos aquí tengo todo verde. En total de las líneas de negocio, procesadores. Bueno, aquí ya tengo, en Francia tengo una desviación importante con el plan en procesadores, que además también la tengo algo menor en unidades. O sea, estoy vendiendo menos y además estoy perdiendo precio. ¿Vale? Luego me va a interesar ver este análisis en más detalle con el producto, ¿no? Es lo que veremos. Pero bueno, puedo ir también dentro de procesadores a ver en qué serie de procesadores tengo la mayor diferencia. Pues mira, en la serie 5 tengo 14. En la serie 7 estaría un poquito mejor, ahí tengo problema en Portugal. En la serie 9, ¿no veis que es muy fácil? Pues también tengo el problema en Portugal. En la serie 9 en el acumulado. En el mes estoy bien. En el mes de marzo estoy bien, pero en enero y en febrero me ha ido peor, ¿no? Y ahora la parte casi más interesante o más profunda del análisis, que sería el análisis de los variables, pues tenemos un informe preparado también para verlo. En este caso lo hemos hecho sobre ingresos. Se puede hacer también sobre costes, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Y aquí cuál es la estructura que tenemos? Bueno, pues tenemos el valor actual, el valor que estamos haciendo en el mes para cualquier línea de negocio y todos los productos. No hay límites para productos ni líneas de negocio. Están estos solo simplemente para que en una demo sea más visualizable. Nos calcula automáticamente la desviación, el porcentaje y además veis que tenemos una desviación total en las líneas de negocio de 108.000. Me dice qué cantidad se debe a la variación por unidades, más unidades vendidas, qué cantidad por variación en el precio, por mayor o menor precio, y la variación mixta, que es la combinación del efecto, el efecto combinado entre la variación precio y la variación cantidad, que no podemos separar, por decirlo así. Si veis, 153 menos 42 menos 3.000 son 108.137, que son los que tengo aquí. Entonces, para cualquier producto me está calculando las desviaciones y los cálculos. Por ejemplo, pues vamos a la serie 5, que vemos, bueno, pues en todos la variación de cantidad es positiva, pero tengo un problema de variación de precio, pues estoy vendiendo menos en la serie 5, en la serie 7. En los dispositivos parece igual, la variación de cantidad está siendo positiva, pero sobre todo en las televisiones tengo un problema de precio. Pues tenemos que analizar, ver si hemos hecho ofertas, podríamos ir ahora sabiendo esto, pues analizar y cambiar la estructura del informe y cruzarlo con, por ejemplo, los países, cruzarlo con los centros de negocio, con las cuentas para ver si es que he hecho más descuentos, menos descuentos, etc. ¿Vale? Vamos al mes de marzo, por ejemplo, y vamos a ver, bueno, no he entrado en los departamentos, pero esto es la estructura organizativa, también lo podríamos hacer. Podemos definir si queremos administración, comercial, corporativo, distribución y ver simplemente seleccionando cada uno. Vamos a Américas, más o menos lo tenemos bien, Asia bien. Veis que en un momento, mira, en Asia tengo problemas en la serie 9 de procesadores, en la serie de dispositivos, etc. Bueno, pues lo mismo. Quiero guardar este informe porque digo, mira, esto de Asia lo tengo que reportar. Bueno, aparte de analizarlo, pues digo, me lo voy a enviar a un PDF para poder trabajar con este PDF, incorporarlo a un PowerPoint o a lo que yo quisiera. ¿Veis? Me genera el PDF en un momento con exactamente el mismo formato, con el detalle, pues es todo como muy fácil de usar. Y más ventajas, yo creo, bueno, tenemos la parte colaborativa, tenemos, yo creo que mejor no ver, y casi sí que si os parece, pues podemos dar paso a las preguntas. Supongo que tendréis bastantes preguntas para Paula o de lo que hayáis visto, y si en algún caso además
tenemos que enseñaros algo más, pues no tenemos ningún problema. Muchas gracias por escucharnos. ¿Vale? Pues si queréis, Fenomenal, Juan Paula, Carlos, Javier. muchas gracias. La verdad es que ha estado muy interesante verlo en real. Muy bien. Si podéis, Paula y Javier, no sé si seguís. Sí. Vamos a ver, ¿ha habido alguna pregunta? Vamos a ver, una de ellas es si es posible llevar también una analítica de costes tan detallada como la de producto que se ha visto en esta demostración. Sí, si quieres contesto yo, es exactamente igual. Es posible y no tiene ninguna complicación. Eso es, por ejemplo, en nuestro caso, vamos a nivel de cultivo, de la fresa, en qué época del año, cuáles han sido los costes, las ventas asociadas, o sea, bajamos hasta el detalle que tenemos. Incluso bastante claro, entonces. Luego, hay un tema que siempre preocupa, ¿no? En todo este tipo de herramientas y suele estar relacionado con el coste y con el tiempo. Nosotros desde ASET siempre hemos defendido que cuando se está en estos procesos de transformación digital, pues a lo que se tiene que ir es a esas soluciones que se tarda menos en implantar y que además te dan un beneficio, un retorno más rápido, ¿no? Entonces, en concreto, hay dos preguntas que es que siempre salen en este tipo de presentaciones. Una es, ¿cuánto tiempo se tarda en aprender a usar el CPM para sacarle el mayor partido? ¿Y cuánto tiempo se tarda en lo que es la implantación de una herramienta como esta? Pues si quieres, Paula, por la experiencia como usuaria. Era lo que iba a decir yo, que por un lado puede venir bien también la parte teórica o experiencia vuestra como marca, dado que vosotros habéis implantado en diferentes tipos de empresas, pero la de Paula también muy buena porque es una realidad, ¿no? Sí, pues yo os cuento, la verdad que a la hora de trabajar con el software, como habéis podido ver, es muy intuitivo y no requiere de grandes formaciones de los usuarios. Lo que hemos ido haciendo nosotros ha sido aprender sobre la implementación, ¿vale? Desde la implementación hemos estado todo el equipo incorporados y diseñábamos pues con Javier o con Juan Carlos juntos el primer informe y luego nosotros lo íbamos analizando. De tiempo, de verdad, muy poco lo que es hacerse con el software. Es muy sencillo de utilizar y el tiempo de la implementación, en nuestro caso, para la fase de presupuestación, aproximadamente, Javier, Juan Carlos, yo creo que habremos estado en torno a 3 meses. Luego lo hemos ido analizando con nuevos proyectos de consolidación o ampliaciones de la fase inicial, pero la primera fase de análisis presupuestario en torno a 3 meses. Correcto. Desde vuestro punto de vista, Juan Carlos, no sé si quieres añadir alguna cosa. Sí, bueno, es otra de las ventajas que tenemos en estos proyectos. No es como un ERP que lo tienes que plantear como un proyecto único de principio a fin para tenerlo disponible. Podemos hacerlo por fases, que es el caso de Planasa, ¿no? Pues acometemos primero presupuestación. Cuando hemos avanzado, conocemos el software y queremos dar un paso, pues vamos a consolidación o vamos a... Entonces es algo, cualquiera de los proyectos no son largos comparado con cualquier implantación de ERP y se pueden afrontar así por fases, ¿no? Lo cual lo hace bastante, pues, plantearte un escenario en que digas, bueno, pues empiezo ahora y dentro de 2 años tengo todo integrado dentro de un CPM. Consolidación financiera, presupuestación, etcétera. En fases y procurando escoger a lo mejor meses en los que tienes menor carga de trabajo, etcétera. Esa flexibilidad, ¿no? Bien, hay una pregunta que tal y como está ahora mismo todo el desarrollo de los RPs, ¿no? Con esta política que tienen ahora mismo de que se puedan adaptar soluciones que están muy definidas para una determinada necesidad de la empresa, pues entiendo que estará solucionado, pero en cualquier caso yo te lo pregunto y es que evidentemente que si tiene compatibilidad con SAP. Sí, nos podemos conectar a cualquier software, tanto SAP, Navision, GD Edwards, Oracle, sin ningún problema. Incluso software no tan importantes o incluso, como en el caso de Planasa, pues diferentes ERPs. Es también posible.
Muy bien, con respecto al tema de precio, no sé si podéis dar algún tipo de apunte, porque evidentemente imagino que dependerá un poco del tipo de empresa en el que se vaya a hacer la implantación, pero si podéis hacer un apunte para que nuestra audiencia pueda más o menos orientarse de cómo sería. Javier, si quieres te dejo. Bueno, esto es mojarse, ¿eh? Esto es mojarse aquí. Sí. Como ya ha comentado Juan Carlos, ¿no? Es una solución en la nube y, bueno, como nos gusta la transparencia, aquí la tenéis, ¿no? El precio, lo que son las licencias del producto son mínimo partiendo de 5 usuarios y estamos hablando actualmente sobre unos 16, 17.000 euros año. ¿Vale? Lo que son esos 5 usuarios y el acceso a toda la funcionalidad del producto. No va por módulos, ni hay limitaciones de dimensiones, ni nada. O sea, no hay stoppers, no hay ninguna limitación de ningún tipo. Es full, ¿vale? O sea, es algo muy importante también a tener en cuenta, que ese es el precio un poco de lo que es el software como tal, ¿vale? Y el proyecto, pues bueno, como dice Juan Carlos, pues depende mucho. Lo lógico es un poco lo que ha hecho Planasa, ¿no? Que vayamos a una primera fase y que hagamos un proyecto con un alcance muy determinado, que nos basemos en tener como Profis como herramienta de reporting, ¿vale? Y luego ir dando el salto para ir dando pasos. Yo, si quieres, me mojo también en dar un rango, ¿eh? Si queréis, ¿no? Pero una empresa con una complejidad así de compañías, de monedas, se complica un poco más cuando ya son diferentes RPs y tal, sobre todo de tiempo, de contactar con toda la gente y unificar esto, pero podemos estar hablando de tener un proyecto de reporting financiero en el que cojamos el real de los RPs y el presupuesto en un primer momento lo carguemos de una Excel 20 y 35, entre 25 y 35, ¿vale? Y tenéis transparencia absoluta, ¿no? Datos que es algo muy inusual, pero bueno. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, la verdad, por esa transparencia, ¿no? En la contestación. Luego hay una última pregunta y es algo parecido a la anterior. Yo creo que más o menos ha quedado contestada con la pregunta anterior a Juan Carlos, que es una empresa que lleva el tema del presupuesto en Excel y la contabilidad en Navision y que se puede integrar. Sí, sí, por supuesto, vamos. Ningún problema en tener varias fuentes y en acceder a cualquier tipo de... De hecho, con Profix tenemos ya los conectores para los principales software del mercado preparados. O sea, no es algo que haya que diseñar o que es específicamente por ser Navision o SAP o Oracle o GDBas. Es un caso Tenemos dos tipos. similar al que... Perdona, Javier. Sí. Indicar, ¿no? Que tenemos dos tipos de proyectos, ¿no? Una en el que nos conectamos directamente al origen, ¿no? A ese SAP o a ese Navision a extraer los datos y automatizar eso al máximo posible. Pero la otra, en el caso de que no sea posible, por el motivo que sea, es trabajar en base a plantillas, ¿no? A cargar dentro de ese proceso de cierre, solicitar una plantilla, que será un balance o un sumas y saldos o un diario, ¿vale? Incluso de la compañía y poder sacarlo. Ya no estamos tan supeditados que sea Navision o que sea otra cosa, además si son cosas temporales, ¿no? Si estás en un proyecto de unificar RPs y de momento tienes 2 o 3 por ahí sueltos, pues bueno, trabajar con esas plantillas durante un tiempo hasta que tengas todo el proyecto. Existirían las dos modalidades de carga de datos. Correcto, y en las plantillas podemos incorporar además las dimensiones que hayamos creado en Profix para poderlas introducir también. ¿Sabes? Sí. Hay un tema que es una preocupación relativamente constante, que es todo el tema de lo del tiempo real, ¿no? Y es hasta qué punto esa conexión que se mantiene con los RPs es en tiempo real o cómo funciona. En principio es una carga diaria, lo lógico es que sea una carga diaria, normalmente por las noches se carga y un poco por nuestra experiencia, si hay que revelar, ¿no? Datos y además en empresas complejas como Planasa, podemos estar hablando de tiempos pues entre, no sé, 3/4 de hora y 1 hora o, ¿vale? Serían tiempos razonables de recarga, si hubiera que hacer alguna recarga en el momento. Estoy en el cierre, cargo los datos del día anterior, me doy cuenta de que me falta algo y tengo que lanzar un proceso de recarga, pues es volver a hacer otro proceso, porque bueno, estas aplicaciones o este tipo de aplicaciones trabajan así. O sea, el trabajar online con el dato del RP resulta imposible. Ok, perfecto. Bueno, pues en principio no hay ninguna pregunta más. Por mi parte, indudablemente agradecer a Juan Carlos, Javier y especialmente a Paula por su participación en este webinar. Yo siempre suelo decir algunas ideas que
que más o menos han quedado a lo largo de la presentación. Bueno, pues una es la reducción de la dependencia del Excel. Creo que es fundamental, ocurre en todas las compañías. Es cierto que el Excel es una herramienta buenísima, pero en muchísimas cosas lo que más nos lleva es a dificultar en el proceso. Se ha hablado de actualización automática, de bajar los tiempos de reporting, de aumentar la calidad de los análisis, de reducir los errores, sobre todo por la reducción de manualidades. Y luego, bueno, pues cuando se estaba hablando de los puntos claves, más que nada por reforzar un poco en esa idea, pues el hecho de que exista una única fuente de datos, incorporar datos que no son financieros, estructura analítica con todas las dimensiones de análisis relevantes, que el presupuesto también esté con esas mismas dimensiones de análisis relevantes, que luego también haya un análisis de las desviaciones para periodos diferentes, o sea, periodos mensuales y, por ejemplo, acumulados, que existan informes predefinidos y que sean navegables y que, sobre todo, los análisis se puedan hacer bajo diferentes perspectivas con una identificación visual de las diferencias, que siempre ayuda para que los análisis puedan llegar a ser mucho más rápidos. Evidentemente, y poder hacer las diferenciaciones de los diferentes efectos que pueda haber o en función de las unidades, en función del precio, en función de los tipos de cambio, dependiendo de los mercados en los que estemos trabajando. Por mi parte, solo dar las gracias a GoLive por este nuevo webinar, a Planasa por su participación en él y a todas las personas que han estado conectadas durante este webinar por su participación y también por las preguntas. Deciros que os esperamos el miércoles que viene en un nuevo webinar de Asset y que muchas gracias a todos. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Un saludo. Bien. Adiós, buenos días. Chao.